Saludos para todos los amigos y la hermandad en general que puede ver estas rápidas pastorales correspondientes al mes de octubre del año 2020. Octubre es el mes de la Reforma Protestante, es el mes también de los evangélicos y necesitamos dar un realce a aspectos de la tradición evangélica. A eso estará dedicado el mes de noviembre. Algunos aspectos principales, algunas notas relevantes de nuestra identidad y de nuestra tradición evangélica. Es el propósito también de tener un diálogo entre Lutero, por un lado, en el siglo XVI, y Wesley en el siglo XVIII. Lutero porque él fue uno de los impulsores humanos de todo este movimiento de reforma que termina desembocando después en las iglesias evangélicas y protestantes. Y Wesley porque en lo particular es nuestra tradición. Nosotros somos metodistas. Bueno, y en la sesión de hoy de estas rápidas pastorales queremos hablar sobre el tema de la salvación. Y pensamos que este era un tema relevante para la Biblia, en primer lugar, y también en el caso de Lutero y en el caso de Wesley. Hay tres convergencias generales entre Lutero y entre Wesley respecto del tema de la salvación. La primera es que nadie se salva solo, nadie se salva a sí mismo. En segundo lugar, está el reconocimiento de que el que salva es Dios. ¿Sí? Dios es nuestro creador y por lo tanto Él tiene el poder y tiene la misericordia como para hacernos el bien. ¿Y qué bien mayor sino la salvación? Y en tercer lugar, también hay convergencia entre Lutero y Wesley de que la salvación es gratis, es decir, es de gracia, no tiene precio. Pero veamos un poquitito más en lo breve que pueden ser estas rápidas pastorales. Para Lutero y la tradición luterana, cuando se habla de la salvación, se busca hablar sobre lo que se conoce como la justificación. Y quiero remitirme al texto de la Confesión de Augsburgo del año 1530, en donde en su artículo 4 específicamente dice así. Este es un texto de la tradición luterana. Dice: se enseña que no podemos lograr el perdón del pecado y la justicia delante de Dios mediante nuestro mérito, obra y satisfacción, sino que obtenemos el perdón de el pecado y llegamos a ser justos delante de Dios por gracia, por causa de Cristo, mediante la fe. Eso dice literalmente un texto clásico de la tradición luterana. Y yo diría que Juan Wesley no va a tener tanto problema como para también decir o suscribir lo mismo. En unas palabras que son un poco más pastorales, Wesley va a decir de que en realidad justificación es otra palabra para decir perdón, lisa y llanamente. En el caso de los luteranos, ellos pusieron mucho énfasis en este concepto, que es bíblico también por lo demás, la justificación, ¿ya? Pero también es bíblico perdón. Wesley más bien se inclina por el concepto de perdón, aunque también Wesley va a hablar de la justificación. Por ejemplo, en una de sus obras, Wesley dice: la justicia que es por la fe significa ese estado de justificación que Dios le ha dado al ser humano caído por medio de los méritos y la mediación de su unigénito Hijo. Hay un paralelo, ¿ya? Es decir, el tema está entre Lutero y Wesley, con algunos pequeños matices. En el caso de Lutero, cuando se habla de la justificación, él va a hablar también de la santificación.
Y también va a señalar de que en realidad el tema de la justificación y la experiencia de la justificación es lo fundamental como para vivir ahora y también proyectarnos hasta la vida eterna. Sin embargo, Wesley aporta un elemento bastante fuerte acá, porque para él la salvación comprende dos grandes momentos, uno primero y el otro después. Él dice justificación, pero simultáneamente va a decir santificación. La justificación es lo que Dios hace por nosotros en Cristo, y la santificación es lo que Dios hace en nosotros por medio de el Espíritu Santo. Entonces, Wesley le interesaba que no quedara todo allí en la pura justificación, sino que al creyente se le dijera o se le hablara o se le preparara para el nuevo nacimiento, para la nueva vida. Y eso en la tradición wesleyana es la santificación. Incluso por allí hay un intercambio de palabras ahí de Wesley frente a Lutero. Él en algún momento dice: ¿acaso alguien ha logrado escribir con más acierto que Lutero acerca de la justificación solo por la fe? Es decir, un tremendo halago. O sea, ¿quién más que él, después del apóstol Pablo, por supuesto, ha escrito de mejor manera sobre la justificación? Pero miren la segunda parte. Y sin embargo, nadie más ignorante que él acerca de la doctrina de la santificación. Por allí hay una controversia ya entre estos hermanos, uno del siglo XVI, otro del siglo XVIII. Lo cierto es que en el fondo del propósito, allí hay un objetivo que se quiere realzar de lo que Dios hace en favor de los seres humanos. Quiero llevarlos al tema de alguna imagen. En el caso de Lutero, en el siglo XVI, la salvación está en estos términos un poco jurídicos. Es como si se estuviera en un tribunal y como que el juez, en este caso un juez bueno, declara que se levanta la culpa de alguien y en realidad lo perdona, ¿ya? En realidad, siendo injusto el que está allí, siendo culpable, sin embargo, le declara justicia en favor de él. Allí está la imagen un poco detrás del concepto de la salvación. Sin embargo, para la tradición wesleyana, si bien Wesley también habla de Dios en una dimensión de un juez, pero para efectos de la salvación, Wesley le gusta la imagen de Dios como el médico, y el médico en realidad lo que hace es sanar. Si para Lutero el tema puede resolverse allí más o menos con la imagen de un tribunal y de un juez, para Wesley el tema de la salvación se resuelve, para nuestro lenguaje de hoy, en un hospital. Allí está el enfermo y el médico viene y el médico lo cura, el médico lo sana. En uno y otro caso, Lutero y Wesley entienden que la salvación significa, por parte del creyente, dejar cosas atrás, dejar cosas a un lado. En el caso de Lutero, por ejemplo, se tiene que dejar atrás el Papa, las indulgencias, los santos, la Virgen, las peregrinaciones, las flagelaciones. Debe quedar todo atrás. Eso no tiene ningún sentido, no tiene ningún significado, ¿ya? Es algo mediante lo cual se ha estado engañando a la gente, porque la Escritura no ofrece base para hablar del lugar ni de la importancia de ninguna de esas cosas. Y básicamente Lutero lo que va a decir es que hay que volver a instalar a Cristo en el centro de todas las cosas. Cristo en el centro del corazón de la persona, Cristo en el centro de la iglesia, Cristo en el centro de este mundo. No el Papa, no, la cabeza de todo, particularmente de la iglesia, no es el Papa. La cabeza de la iglesia y el Señor de señores es Cristo.
Por otro lado, Wesley, en el siglo XVIII, él va a decir, hay que despojarse de la religión exterior. Y la religión exterior es la religión oficial, con todos sus ritos, con todas sus ceremonias, con todos sus afanes, con toda su vida y misión, ¿no es cierto?, con todo su ir y venir. El siglo XVIII no era un siglo de los santos para Wesley, ni de peregrinaciones, ni de papa, no. Pero había una religión que en realidad era superficial, una religión somera, una religión de la vista, una religión social, una religión de la cultura. Él dice, esa religión exterior vale tanto como las peregrinaciones que algunas religiones hacen de aquí para allá, de allá para acá. Es decir, no vale nada, no ayuda en nada. En cambio, él dice, es necesario apuntar a una religión interior en donde la relación con Dios pueda instalar el mensaje de salvación en lo más íntimo y lo más profundo del corazón humano. He ahí un primer tema de la salvación, que daría para mucho más, pero que tiene que ver con nuestra tradición evangélica. Al final de cuentas, la tradición evangélica, la tradición cristiana, la tradición apostólica, debe tener como gran tema proclamar la salvación de Dios que está en Cristo Jesús, que se ofrece a todos sin distinción y que es gratis. Cualquier otra cosa son agregados, son menudencias, son farándulas. Ser evangélico va por este lado. Que Dios nos bendiga y nos vemos la próxima semana nuevamente con algún tema de nuestra tradición e identidad evangélica.